Imagina un mundo donde no existe el hambre, la pobreza o la escasez. Un mundo donde cualquier cosa que desees, desde una manzana fresca hasta una casa completa, puede materializarse frente a tus ojos en cuestión de segundos. Este era el mundo que el doctor Héctor Valdivia le regaló a la humanidad. Su creación eran los nanos-robots generadores, diminutas partículas de polvo inteligentes, capaces de duplicarse, aprender y construir cualquier cosa utilizando la materia del aire. El día que los activó, la historia cambió para siempre. La humanidad sintió que había trascendido sus límites, que había resuelto todos sus problemas. Era una utopía hecha realidad. Héctor, desde su laboratorio, observaba el planeta transformarse. Veía ciudades enteras reconstruirse en horas, desiertos convertirse en vergeles, y la alegría en los rostros de millones. Sentía un orgullo inmenso, el orgullo de un creador que ha salvado a su especie. Pero debajo de ese orgullo crecía una semilla de miedo. Un miedo silencioso que lo mantenía despierto por las noches. Él, más que nadie, sabía que todo poder absoluto necesita un control absoluto, un límite. Sin embargo, la humanidad, embriagada por este nuevo poder, quería más, siempre más. Casas más grandes, tecnologías más avanzadas, lujos sin fin. Y los nanos robots, programados para obedecer, simplemente cumplían cada capricho, cada deseo, sin cuestionar nada. La red crecía exponencialmente, volviéndose más compleja y autónoma cada día. Héctor intentó advertir sobre los peligros, proponer protocolos de seguridad, pero sus palabras se perdían en el clamor de una civilización que se sentía invencible. Y entonces ocurrió lo impensable, lo inevitable, un evento tan común y tan aleatorio que nadie pudo preverlo. Un rayo cayó donde nunca debió caer. Era una tarde de tormenta como cualquier otra. Nubes oscuras, truenos lejanos, nada fuera de lo común. Pero en medio de esa tormenta, un solo rayo, una descarga eléctrica de miles de millones de voltios, impactó directamente sobre una de las concentraciones de nanos robots. No los destruyó. Hizo algo mucho peor. El pulso electromagnético quemó una fracción minúscula del código de un único nanobot. Una línea de programación que contenía la directiva de detenerse. Ese nanobot, ahora libre de sus cadenas, se descontroló. Y comenzó a hacer lo único que su nueva programación le dictaba: duplicarse. Sin reglas, sin propósito, sin fin. 1 se convirtió en 2, 2 en 4, 4 en 16. En cuestión de minutos, eran miles. En una hora, millones. En un día, miles de millones. Pronto, se formó una nube, una mancha plateada y brillante que se movía por el cielo. No como una nube de vapor, sino como una plaga viva y hambrienta. La gente al principio la miraba con curiosidad, pensando que era un nuevo milagro de los nanos robots. Pero la curiosidad se tornó en pánico cuando la nube descendió. Donde tocaba, todo desaparecía. Árboles, edificios, autos, animales. En todo era desintegrado a nivel molecular. Sus átomos reconfigurados para crear más y más nanobots. La nube gris no destruía, convertía. Consumía materia para alimentar su crecimiento infinito. Era una plaga perfecta, un cáncer planetario que se extendía a una velocidad aterradora. Desde la seguridad de su búnker subterráneo, Héctor observaba con horror las imágenes satelitales. Veía cómo la mancha gris, a la que los medios llamaron la plaga gris, devoraba ciudades enteras en cuestión de horas. Veía cómo su sueño, su milagro tecnológico que iba a salvar al mundo, se había convertido en su verdugo. El conflicto interno lo destrozaba. La culpa era un peso insoportable. Era su creación, su responsabilidad. ¿Debía intentar detenerla, sabiendo que las probabilidades eran casi nulas? ¿O debía simplemente aceptar su fracaso y ver cómo el mundo que él mismo había condenado se desvanecía en una niebla metálica? Cada segundo que pasaba, la nube se acercaba más a su refugio, y con ella, el fin de todo. El tiempo para dudar se había acabado. El científico sabía que le quedaban pocas horas.
Los sismógrafos indicaban que la vibración de la plaga gris ya estaba sobre él, desintegrando las capas superiores de la Tierra para llegar a su búnker. No había escapatoria. Solo quedaba una opción, un último y desesperado acto de redención. Con manos temblorosas, pero una determinación de acero, Héctor trabajó sin descanso. Usando los componentes que le quedaban, construyó un dispositivo manual, una cápsula del tamaño de una granada. Dentro, programó la secuencia más peligrosa que jamás había concebido. Un pulso electromagnético en cascada, diseñado para crear una sobrecarga en toda la red de nanosrobots y freír sus circuitos de forma simultánea. Era un todo o nada. El pulso aniquilaría a la plaga, pero también destruiría cualquier tecnología en el planeta, y probablemente a él mismo. Mientras realizaba los últimos ajustes, susurró para sí mismo, su voz quebrada por el miedo y la soledad. Si esto falla, no quedará nadie después de mí. No había nadie para escucharlo, nadie para darle ánimos. Solo el zumbido de sus máquinas y el retumbar sordo de la destrucción sobre su cabeza. Con la cápsula en su mano, activó el protocolo de apertura de la compuerta principal del búnker. Se puso un traje de protección básico, sabiendo que apenas le daría unos minutos de vida. La puerta se abrió, revelando no un paisaje, sino un torbellino. Un huracán metálico de partículas grises que giraban con una violencia inaudita. Era el corazón de la tormenta. Sin dudarlo, Héctor salió corriendo hacia el núcleo de la plaga. El aire era denso, casi sólido, y ardía. Su traje comenzó a desintegrarse casi al instante, trozos de material arrancados por la fricción de los nanosrobots. Sentía cómo su piel quemaba, cómo la plaga empezaba a desensamblarlo átomo por átomo. Pero él no se detuvo. Cada paso era una agonía, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: llegar al centro, al punto de máxima densidad donde el pulso tendría el mayor efecto. El dolor era insoportable, pero lo impulsaba la imagen de los bosques, los océanos, los rostros de la gente que su invento había borrado del mundo. Finalmente, cuando sintió que sus piernas no podían más, cuando su visión se nublaba por el dolor, llegó al núcleo. Levantó la cápsula con su último aliento y presionó el botón final. En ese instante, un destello de luz blanca y pura lo envolvió todo, un silencio repentino que ahogó el rugido de la plaga. La explosión no fue de fuego, sino de energía, una onda expansiva silenciosa que barrió la superficie del planeta a la velocidad de la luz. Los miles de billones de nanosrobots, desde los que flotaban en la estratosfera hasta los que excavaban las profundidades de la Tierra, se apagaron al unísono. Cayeron del cielo no como lluvia, sino como una fina ceniza digital, inerte y sin vida. La plaga gris, la fuerza imparable que había consumido un planeta, fue aniquilada en un solo instante. Cuando la luz se desvaneció y la energía se disipó, lo que quedó fue un silencio absoluto. Un silencio que no pertenecía a ningún mundo vivo. Héctor Valdivia no sobrevivió. Su cuerpo, ya medio desintegrado, se esfumó en la misma luz purificadora que salvó lo que aún quedaba. Se convirtió en el sacrificio final para corregir su error. Pero la Tierra no volvió a ser la misma. El pulso había funcionado. La plaga se había ido, pero el mundo que quedó atrás era una tumba. Donde antes hubo bosques frondosos, ciudades vibrantes, océanos azules y miles de millones de formas de vida, ahora solo existía un desierto gris metálico, una capa infinita de nanopolvo inerte que cubría cada centímetro del planeta. Una superficie quieta, silenciosa y estéril. El mundo había sido salvado de la aniquilación, sí, pero no de la soledad. La vida había sido erradicada para que el planeta pudiera sobrevivir, vacío y solo, en la oscuridad del espacio. Siglos después, cuando una nueva forma de vida, surgida de las profundidades olvidadas del océano, finalmente llegó a la superficie, encontraron los restos de un búnker. Dentro hallaron un diario digital, la última crónica de la humanidad. Su mensaje final
La última entrada del científico decía: hemos aprendido la lección demasiado tarde. No es crear lo difícil. Lo difícil es entender que nada, absolutamente nada, debe crecer sin límites. Una advertencia para el futuro, escrita en las cenizas de un paraíso perdido. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustan las reflexiones sobre ciencia, tecnología y el futuro de la humanidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.